¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarles, como es habitual, por las pantallas de UCB Televisión. Nuevo programa, Hablemos Hoy. Y en esta oportunidad, junto a mí, un amigo ya de la casa. Lo hemos entrevistado a propósito de otras temáticas siempre interesantes, pero en esta ocasión, libro para comentar ampliamente a propósito del contexto, de la contingencia, la realidad informativa, periodística, de la cual también hemos ido abordando junto a ustedes durante este intenso año noticioso. El tenebroso lenguaje de la corrupción y el engaño, orígenes de palabras relacionadas con las malas prácticas y las conductas impropias. Héctor Vélez Mesa, prolífico, escritor, pensador y amigo también. ¿Cómo estás, Héctor? Un gusto saludarte. Muchas gracias por estar junto a nosotros, Héctor. Para mí es un agrado volver a UCB, tú sabes. Exacto. El anecdotario secreto no se le olvida a la gente. Exactamente. Sí. Y fíjate, Héctor, ahora con este texto que la verdad que es tremendamente interesante, una serie de jergas, palabras, conceptos que hemos venido escuchando, quizás durante el último tiempo, pero que se han ido intensificando justamente por este contexto del cual mencionábamos, y donde también ha ido surgiendo una serie de frases y conceptos que nos llaman mucho la atención. Primero que todo, ¿cuándo se generó la motivación de decir, mira, voy a tener que hacer un texto de esta naturaleza a propósito de todo lo que escuchamos todos los días en las noticias? Mira, fíjate que este texto yo creo que es como la tercera parte de una trilogía que parte con las malas palabras con historias, las palabras ofensivas, y me faltaba uno. ¿Y qué me dio el pie para que yo se me ocurriera hacer este libro? Fueron dos casos, Pente y Cabal. Bueno, yo soy periodista, así que los empecé a seguir, pero empezó a nacer la idea de, ¿y si se hiciera un libro que tocara todas las palabras que están relacionadas con el engaño, la corrupción, las conductas impropias y lo indebido? Pero hubo un detalle que fue el que definitivamente me impulsó a hacerlo, en un discurso que le escuché a la presidenta, donde se refiere al tema de la corrupción en nuestro país. Ella dijo una frase que me quedó dando vuelta, que dijo: felizmente en nuestro país todas estas conductas son aisladas, dijo ella. Por lo tanto, hay que preocuparse de lo que está ocurriendo para que no vuelva a ocurrir. Yo me puse a pensar, ¿son tan aisladas las conductas impropias en nuestro país? Entonces se me ocurrió hacer una lista. Y yo dije, a ver, ¿cuántas podría encontrar? Y empezaron a aparecer bastante. Claro, y si hubiera tenido tiempo, habría hecho, a lo mejor llegado a 50, pero yo llegué a 32. A 32. 32 conductas habituales del chileno, pero que no son para vanagloriarse. Perfecto. Todo lo contrario. Y curiosamente, cuando el libro estaba terminado, incluso estaba la maqueta hecha, que es un libro que te hacen un solo ejemplar para que tú veas si tiene algún detalle, le agregué dos más, porque aquí atrás dice 34 comportamientos reprobables, pero decía 32 en el original. Muy bien. ¿Y cuáles fueron esos dos que se agregaron? Mira, fue justamente porque esto fue hace muy poco. Sí, claro. Fue el tema de las alertas en Santiago, la preemergencia y la emergencia, cuando empiezan a sancionar, incluso sancionaron gente cercana a mí que usaba calefacción a leña. Entonces le dije, pero si la emergencia y la preemergencia claramente dice que no. Sí, pero es que ¿cómo se va a notar si la mía, es como que siempre lo que uno le ocurre, como lo mío no hace tanto daño, mira, si es poquito lo que se ve por la chimenea. Y la segunda fue un accidente, no fue un accidente, en realidad fue un choque mediático de una figura pública, pero no fue el choque. Yo digo, bueno, cualquiera puede chocar, claro. Incluso a los que chocan no los echan del trabajo, eso lo tengo muy claro. No, fue otra cosa. Es que no hubo una sanción como moral hacia él. Es decir, como que la gente trató de decir, olvidemos este asunto porque hay otra cosa que es más importante. Hay un objetivo superior aquí. Importante que, por supuesto que era importante el otro objetivo, que era la Copa América. La Copa América. No lo pongo en duda. Pero la Copa América pasa. Pero las conductas que se puedan generar a partir de un hecho reprobable quedan. Entonces como que la gente trató de tapar esto. Entonces por eso que el último dice que incluso las figuras públicas también tienen que ser sancionadas como corresponde. Yo sé que él tiene pendiente, hay una investigación sobre absolutamente, lo que va a tener que comparecer ante la justicia de las personas cercanas a él, incluso las más altas autoridades de la nación. Y lo agregué.
Pero apareció ahí una reserva moral y el cabo ahí se portó bastante bien. No, sí, de todas Sí. maneras yo creo que hay conciencia Sí, de mucha gente. ¿Ah? sí. Sí, yo no creo que estamos perdidos. Más todavía, yo me atrevo a decir que nosotros incluso todavía no somos tan corruptos Claro. como otros, porque yo estaba en otros países donde, por ejemplo, cuando es la policía la que se puede comprar. ¿Ah? Y yo lo he visto así, pero en un nivel casi vergonzoso, es decir, el Botellas de policía, agua, no, el incluso. policía hace que tú te sorprende cometiendo una infracción y tú le dices, no, hermano, no, pero perdón por la molestia, y le pasa unas monedas. Claro. Entonces dije, ya se están vendiendo por monedita. monedas, por monedas. ¿Ah? Ya, yo no creo que hayamos llegado a eso, pero hay otras que son peligrosas. Héctor, uno podría desprender de los casos Penta, Cabal, Sokimich, algún tipo de terminología especial. ¿Tú ves ahí conceptos que prácticamente se identifican con cada uno de estos casos que podemos nosotros aquí apreciar en este libro? Mira, mucha gente a mí siempre me pregunta cuando yo cuento la historia de un dicho. Y yo siempre respondo, es tan difícil saber exactamente cuándo y en qué circunstancias se creó esta palabra o este dicho. Pero curiosamente ahora como que me tocó vivir un momento especial donde yo puedo decir casi con fecha el día en que eso ocurrió. Te voy a poner un caso, las asesorías verbales. Yo cuando yo leo en el diario las asesorías verbales dije, no puede ser. Es decir, no puede ser lo que estoy escuchando y no puede ser que la gente esté escuchando algo y a lo mejor algunos están creyendo. Entonces yo tomé la historia de las asesorías verbales porque, a ver, en realidad las asesorías verbales existen. Si eso es verdad, eso es verdad. Es decir, uno puede asesorar verbalmente, ¿ah? Pero yo conozco cómo es el procedimiento, sobre todo en Estados Unidos, que son muy rigurosos con todo. Si tú vas a hacer una asesoría verbal, eso queda establecido en un contrato, en el cual se te fija un honorario por horas. ¿Ah? Le ocurre mucho a los abogados consultores que cobran por hora. Entonces, tú llamas a esa persona y hay una persona que contabiliza el momento en que tú ingresas al lugar donde vas a escuchar a la persona y vas a asesorar y todo se lleva un registro, entonces se va llevando cada vez que te llaman un registro, 3 horas, 2 horas, 1 hora, incluso por teléfono. También se computa cuando se le llama por teléfono a esta persona, pero nunca queda nada por escrito, pero hay un contrato que describe claramente lo que esa persona tiene que hacer. Pero acá fue al revés, es decir, cuando tú no tienes cómo demostrar cuál fue tu asesoría, ahí salieron los informes. Inventas. Entonces, mira, podría ser verdad, podrían ser asesorías verbales. El problema es que fue sospechosa la reacción, fue sospechosa la explicación, fue sospechosa la justificación. Entonces tú, en este momento, hoy día la gente puede hablar de las asesorías verbales que han hecho mucho chiste con eso, incluso me hicieron mucho chiste en una oportunidad que no las confundieran con las asesorías orales. Donde un presidente famoso tuvo asesorías orales en el salón, no oral, sino que oval. Oval, exactamente. Claro, ese es un caso. Mr. Clinton. Claro, pero hay otro. ¿Sí? Hay otro. Que también podemos decir en cómo ocurre, que son las boletas o facturas ideológicamente falsas, que vienen en este libro las historias de ambos. Y tú dices que en el origen fueron positivas. A ver, no tuvo un origen... Las facturas, no, más bien dicho, las boletas ideológicamente falsas, fíjate que yo creo que cuando se empezaron a utilizar, es curioso que el propósito era cumplir con la ley. ¿Y cuál es cumplir con la ley? Pagar los impuestos. Por ejemplo, tú haces una asesoría o un trabajo que te lo encargan, pero ¿qué le empezó a ocurrir? Que había personas, sobre todo le pasaba a los más jóvenes, que empezaban a trabajar, les encargaban un trabajo, 200.000 pesos, mándeme la boleta, es que no tengo. No, pero yo no le puedo pagar sin boleta. Pero es que no tengo boleta, no he hecho el trámite, porque hay gente que nunca lo ha hecho porque recibe un sueldo mensual, no necesita hacer boleta. Entonces le decían, pero es que en nuestra empresa todo dinero que sale tiene que ser justificado contablemente. Entonces venía la idea. Pero no tienes a algún amigo, alguien que te preste la boleta. Perfecto. Entonces tú ibas donde algún amigo del alma y le decía, oye, fíjate que necesito cobrar esta plata, son 200.000 pesos líquidos, así que necesito una boleta por 222.222. Yo te lo hago. Entonces uno llevaba la boleta, la entregaban, el cheque salía a nombre del amigo, se pagaba el impuesto, la empresa había efectivamente encargado, es decir,
todos habían cumplido. Lo único que era ideológicamente falso falso. era el nombre. ¿Por qué? Porque la boleta también era legal, estaba timbrada por impuestos internos. Y la persona, el único beneficio que tenía el que prestaba la boleta es que a fin de año, cuando hacía la declaración, tenía ese impuesto que se lo devolvían a él por buena gente. Bien, No, yo no encontraba claro, que era, claro. oye, lo menos que puedo hacer Claro. por ti, quédate con el impuesto, así Claro. como vamos a calcular, porque no es todo, Claro. pero casi todo te lo Exacto. devuelve. Ya. Hasta que viene esta mente ágil, que siempre existe, estos creativos de la maldad, y que dice, bueno, ¿y qué pasaría si empezamos a hacer boletas que simplemente el trabajo no se hace? De ahí viene lo de la idea ideológicamente, claro. Y empezaron a hacerse las boletas, pero ya se abusó. ¿Cómo se dice en nuestro país? Se fueron al chancho. Al chancho. Se fueron al chancho. Ahora, Héctor, ¿cuál es la diferencia entre meter la gamba y meter la mula en Y este meter la contexto que estamos barreta. hablando? Claro. El meter la barreta, bueno, la gamba es meter la pata, meter la definitivamente. pata. Es cuando ya la persona... Y por eso caen, porque meten la gamba. Mete la gamba, Mete ya. la gamba Mete uno la y pata. los pillan. Ya. Y ahí se destapa la olla. El que mete la barreta es un instrumento de los mineros, es el que la usan para qué sé yo, romper una chapa, para robar. ¿Ah? Ya. Y la meter en la mula es genial, porque eso tiene historia. ¿Ah? Eso tiene que ver con la venta de animales. Sí. ¿Ah? ¿Qué es lo que ocurre? Que en el pasado, yo no sé si sigue ocurriendo en estas ferias de animales, tú comprabas, mire, yo voy a comprar un lote de 20 caballos. Entonces, perfecto, señor, ahí están sus 20 caballos, tú los mirabas, los lees, y entre medio te metían la mula. Entonces, cuando tú llegabas lejos y empezabas a bajar tus caballos, Aparecía la mulita te por ahí. metieron la mula. Ya los tipos se habían ido, había desaparecido y tenían que quedarte con la mula. Pero otros dicen, que tiene otra explicación, que era cuando se compraba la carga que llevaba la mula. Entonces, llegaban con la mula al lado donde estaba una pesa que era muy grande. Entonces, la carga la pesaba. Entonces, el tipo se distraía y subía en la mula a la pesa. Entonces, la carga pesaba el doble. Y el tipo muy distraído, ¿cuánto pesó? Y le metían Claro, el peso y a la le mula. metían la mula ahí también. Y le metían la mula. Mira. Oye, Héctor, y bueno, el tema del ladrón de guante blanco. Parece que aquí también en estos casos en Chile hemos visto mucho ladrón de guante blanco. Esto también, origen muy Mira, remoto, Yo la creo historia. que ¿saben quiénes se van a acordar de los famosos ladrones de guante blanco, los aficionados a ciertas novelas policiales, como El Santo? Ya. Que eran ladrones muy elegantes, que robaban a gente con mucho dinero, y el gran desafío de estos ladrones de guante blanco era las joyas, robarle joyas a gente muy poderosa. Entonces, por eso estaba El Santo. Y aquí yo nombro a varios, Arsenio Lupin, por ejemplo, que también eran... Pero nosotros, ¿a quién le llamamos el ladrón de guante blanco? Es como al de cuello y corbata. El de cuello y corbata. El de cuello y El homologable cuello y claro, corbata, exacto. Claro, que es la persona que tú no sospecharías nunca que pueda estar haciendo algo indebido, incorrecto. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, tienen mucho dinero. Entonces, tú lo que no puedes entender es cómo una persona que tiene tanto dinero puede arriesgar su fortuna, por ejemplo, eludiendo un impuesto. A mí siempre cuando me preguntan aquello, ¿le tengo miedo? Yo digo, yo le tengo miedo, pero mucho pánico, a dos cosas en la vida. No son ni las arañas, ni los ratones, ni las culebras, ni nada por el estilo. Primero, impuestos internos. Es decir, yo podría quedarme sin comer, porque yo tengo que emitir facturas también, tengo una pequeña empresa. Entonces, yo podría quedarme sin comer, pero impuestos internos, el IVA se lo pago religiosamente. Porque Impuestos Internos es una organización, en ese sentido, dentro de las organizaciones de nuestro país, es una de las más eficientes. Eso que te puedan cruzar información. Mira, yo me voy a comprar un auto y llamo a la contadora y le pregunto, ¿me puedo comprar un auto? Por supuesto, si tú quieres comprar. Sí, pero que no te estoy preguntando eso, te estoy preguntando, el auto cuesta tanto. Y quiero saber si lo que yo gano me permite comprarme. Dame un tiempo. Y a los 10 minutos te llama, cómprate el auto. No me va a decir impuestos internos de dónde sacó la plata. Y el segundo es la inspección del trabajo. Entonces, a un empleado, por ningún motivo dejaría de pagarle su ISAPRE o dejaría de pagarle todo lo que le corresponde, la ISAPRE, la AFP, todo lo que le corresponde. Pero porque ¿cómo vas a arriesgar tu prestigio? Bueno, y eso es lo que no se entiende. Eso es lo que yo no el puedo nivel de entender. codicia que hemos visto en estos Eso es lo casos, que yo no Héctor, es pero realmente impresionante. Porque de repente gente que tiene pymes,
y que pagan todo. Claro. Y cuando tú le preguntas Con cuánto mucho gana esfuerzo, el dueño, además. y el dueño Con gana mucho menos que a veces, Claro, claro. pasa Claro, eso. claro. Pasa eso. Entonces, eso es lo que a mí me cuesta entender. Y bueno, y eso fue lo que me fue motivando a mí a escribir No, esto es muy bueno. este libro y fueron apareciendo todas estas Héctor, palabras. vamos a seguir revisando junto a ti, junto a los amigos que nos están viendo en sus casas, este libro, El tenebroso lenguaje de la corrupción y el engaño. Muchas palabras, muchos conceptos, muchas historias además que se nos vienen a la mente en torno a lo que ha ido aconteciendo durante estos últimos meses en nuestro Chile, pero también en el Chile de siempre y en la realidad en general también global que estamos observando. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos de inmediato con Héctor y seguimos profundizando en este interesante texto. Regresamos a Hablemos Hoy por las pantallas de UCB Televisión. Seguimos en este diálogo con Héctor Evelis Mesa. Estamos analizando, disfrutando y también conociendo parte de lo que es este libro, El tenebroso lenguaje de la corrupción y el engaño, que usted ya puede acceder por lo demás a adquirirlo en las librerías de nuestro país. Sobre todo el contexto, sobre todo lo que ha ido aconteciendo y la historia, las palabras, el lenguaje que construye realidades, una realidad que para muchos se percibe como muy oscura, muy corrupta. Durante los últimos meses hemos ido conociendo casos, por supuesto, de alta connotación pública y el libro viene a entregarnos una pertinencia y también una explicación de lo que ha acontecido. Héctor, muchas gracias por esperarnos, por seguir con este diálogo y con más palabras que nos interesan muchísimo. El copy-paste. El copy-paste. Parece que se pone de moda el copy-paste, con algunos ministros también. Sí, yo trabajé mucho con el copy-paste, pero ¿Ya? con el verdadero copy-paste. El verdadero copy-paste. Los libros se hacían originalmente con el sistema de copy-paste. De ahí viene la expresión, que era cuando tomabas una tira escrita y la ibas montando en una página. Ese era el antiguo copy-paste, que era mecánico, manual. Hoy día eso se hace, claro, pero el concepto era diagramar una página a través del sistema del copy-paste. Hoy día es plagiar un trabajo de otra persona, apropiarse del trabajo intelectual de otra persona y hacerlo pasar como propio. Exacto, y sobre todo de ahí ahora con viene las la tecnologías y con el internet que tenemos hoy en día. Claro. Lo que para los profesores universitarios, como es el caso mío, se nos ha transformado en un verdadero problema porque nos hemos tenido que convertir en expertos para descubrir los copy-paste de los trabajos que encargamos. Pero ya encontramos una fórmula. Sí. Y se han creado software también No, esos son para engañarnos a nosotros. Sí. Echa la ley, echa la trampa. Qué típico. Eso cuántas veces lo hemos escuchado y que también para estos últimos casos que hemos vivido como país también está muy, muy presente. Dicen que fueron los romanos los que inventaron la frase, que era no era exactamente echa la ley, echa la trampa, sino que echa la ley, inventa el fraude, una cosa así. Dice, pero la historia la cuenta un señor que se llama Fosco Mairani, en un libro que escribió que se llama sobre el Tíbet secreto, de un grupo de monjes que la religión les prohibía a ellos comer productos de la tierra, de mamíferos terrestres. Entonces, su religión les decía que solamente podían comer productos del mar. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Que como no sabían pescar, no tenían la habilidad del pescador, sacaron una especie de bando o edicto donde dijeron que los jabalíes eran ballenas terrestres. Y a partir de eso, ellos pudieron comer ballenas terrestres que en realidad eran jabalí, en el fondo un pariente del cerdo, y comían harto bien. Pero eludieron la disposición estricta de que ellos no podían comer productos mamíferos terrestres. Y la historia de hacer la vista gorda, porque también escuchamos hacer la vista gorda, se están haciendo la vista gorda algunas instituciones del Estado, etcétera. ¿Qué pasó con Servicio Impuesto Interno? ¿También te parece que tiene una historia remota? Histórico, claro, porque la frase en inglés es to turn a blind eyes to something, que es hacer la vista ciega. La vista ciega. Y se cuenta que el primero que lo hizo fue el almirante Horacio Nelson, Sir Horacio Nelson. En la batalla de Copenhague, esto fue en 1801, cuando recibe la orden de retirarse con la flota, que se la dan mediante el lenguaje de bandera, se la da su jefe. Él no se retira porque él cree que puede cambiar el curso de la batalla y ganarla. Sus jefes creen que no, pero él se queda y tiene razón al quedarse porque gana esa batalla de Copenhague. Pero le llaman la atención y la explicación que le da a su cercano es que hay que acordarse que él era tuerto. Era tuerto, claro. Entonces él dijo que cuando le dicen que están llegando, le están enviando las órdenes, él se puso el catalejo en el ojo tuerto.
Entonces dijo, yo no veo nada, dijo, avancen, dijo, yo no veo nada, yo no veo nada. Y lo miraron que estaba, pero tenía el catalejo puesto en el ojo ciego, lo había perdido en Córcega. Muy buena historia, muy buena historia. Hemos conocido también testigos claves en estos casos de corrupción en Chile, casi por coincidencia o por elementos muy indirectos, y cuando ellos comienzan a hablar, se destapa la olla. Lo que pasa es que en el pasado, y a todos nos puede haber ocurrido alguna vez, que uno llega a la casa y pregunta, ¿y qué hay hoy día de comida? Y levanta la tapa. Entonces, hay comidas que no se les puede levantar la tapa. Porque, por ejemplo, yo me recuerdo en una oportunidad que alguien destapó una olla a presión en mi casa y los porotos con rienda quedaron en el techo. Entonces, el peligro de destapar una olla, de que a ti te salte algo, a la cara te puede saltar, claro, que esté en ebullición muy fuerte. Entonces, es muy peligroso. Entonces, el que destapa la olla, en realidad las consecuencias que puede traer ese simple hecho de destapar una olla son impredecibles. Claro. Y ahí nace, entonces, que por supuesto el que destapa la olla es el que cuenta parte de una historia un poco siniestra. A propósito de lo que hablamos de las boletas ideológicamente falsas, cómo se generaron informes cuchufletas, podríamos decir. ¿La cuchufleta de dónde viene? Bueno, la cuchufleta es muy antigua. La cuchufleta es el engaño. Es el engaño. Yo diría que en los años 60, 70, que se usaba mucho esta expresión, la cuchufleta, era que viene de fraude, es precisamente que cuando tú tienes que inventar una excusa que tenga visos de credibilidad, entonces metió la cuchufleta. Y de ahí quedó la expresión la cuchufleta hasta el día de hoy, como la explicación para algo que no tiene explicación. Y esa es la famosa y antigua cuchufleta. Muchos de nosotros vivimos la época de la cuchufleta. También las nuevas tecnologías, Héctor, el hacker, que emerge dentro de un escenario muy dinámico, muy cambiante, y donde también forma parte de este tenebroso lenguaje por momentos. En inglés, el hachazo. El hachazo. Es un hachazo, claro. Claro, que tiene que ver con el asalto, porque es un verdadero asalto a tu computador, sí, claro, pero que no lo hacen físicamente. Ingresan a tu computador, y claro, hackean, que porque se entra por dos razones, puede ser. Una, para saber y obtener información de lo que tú estás haciendo, principalmente información económica, pero la otra es para inocularte un virus. Claro. Por eso de ahí viene el famoso hacker, que es el hachazo. No hay que confundir con el otro hachazo. Claro. Ese de los días lunes en la mañana o el domingo temprano. Claro, ese es otro. El mojar. El mojar. ¿Por qué se asocia el mojar con la coima? ¿Cómo se mojaba la gente antes? No la mojaban por fuera, la mojaban por dentro. Entonces, y hasta el día de hoy, fíjate que muchos de estos negocios un poco extraños no se hacen en las oficinas, se hacen en un restaurante. Y muy bien regado. Entonces, el mojar a alguien, en el fondo, en el pasado, era darle mucho alcohol, porque a medida que iba bebiendo, se iba entusiasmando con la idea y iba aflojando, claro. Y de ahí entonces nace el mojar a una persona. Bueno, otro también que ha estado muy presente en la historia reciente de Chile, el operador. Mira, el operador debería ser una palabra absolutamente inocente, no debería crear ningún problema, pero ¿por qué empezó pero ya tiene una carga? Claro. A ver, mira, yo siempre he dicho que las palabras son inocentes. Y las palabras son inocentes hasta que alguien las carga positivo o negativamente. Esta palabra fue cargada negativamente por la actividad que hace el operador. Que los últimos operadores en general han estado muy relacionados con conseguir dinero, por ejemplo, para campañas políticas. Entonces, el operador político, que en el fondo era un hombre que lo que debería haber hecho originalmente era ponerse de acuerdo con otras personas, por ejemplo, para sacar una ley, que es el hombre que se mueve, terminó moviéndose, pero para sacar dinero, y ahí entonces se mezcló con lo ideológicamente falso, se mezcló el cabro amigo que siempre te ayuda a salir de un problema, y se mezclaron todas las peores cosas de la sociedad. Héctor, ya estamos en el tiempo, te quiero agradecer muchísimo esta conversación, este libro que, ya lo sabe, usted ya puede adquirir. El libro de la mala gente también, Incluso quise ponerle así, como idea original. Como idea original, pero siempre dicen que sea lo más claro posible. Estamos en una mesa, además, llena de libros,
¿cuántos textos? ¿Más de 40? Son 42. Pero ¿sabes que 42. salieron dos juntos? Sí, Este es el otro, este salieron es el juntos. otro. Nunca esté tan seguro de lo que quiere saber. Son 520 ejercicios para comprobar si realmente nosotros dominamos nuestra lengua. Nada más. La lengua, el lenguaje, la creación de realidades y finalmente cómo el lenguaje puede hacer de Chile un mejor país. Héctor, muchas gracias como siempre de conversar contigo. No, para mí Seguiremos ha sido un dialogando en agrado. próximas oportunidades. Un fuerte abrazo, muchas gracias por su sintonía, su compañía y nos reencontramos el próximo domingo.